Muy buenas, hoy vamos a hacer el tema pronombres y sus clases. Como siempre vamos a hacer una definición de cada uno, desde el criterio semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico. Tenemos entonces criterio semántico. Nos dice, el pronombre es una categoría que no presenta un significado fijo. Es variable en todo caso, sino que meramente ocasional, es decir, su contenido dependerá del contexto lingüístico o extralingüístico. O sea, de eso va a depender, no solamente va a depender de lo que estemos hablando, lo que nos dice el significado o encontremos el significado en un diccionario, sino va a depender de cómo nosotros estemos utilizando. Por eso nos dice de acuerdo al contexto. Muy bien, entonces, eso es en cuanto al pronombre. Ahora vamos a ver, dice el criterio morfológico. El pronombre es una categoría gramatical variable que presenta accidentes gramaticales de género, número y persona. Acá ya está aumentando un poco más, nos dice ahora ahí que es también de persona. En las anteriores nos hablaba solo de género y número, ahora es de persona también. ¿Por qué? Decimos yo, tú, él, y tanto en singular y en plural. Ya son tres personas, ¿cierto? Desde el criterio sintáctico, el pronombre cumple con todas las funciones propias del sustantivo, como las de un núcleo del sujeto, objeto directo, objeto indirecto, etc. Ya dijimos en anteriores ocasiones que debemos hacer una diferencia entre lo morfológico y lo sintáctico. Cuando hablamos de lo morfológico es un análisis de la palabra sola, aislada. Sacamos, por ejemplo, el yo y decimos, es en singular, género, no tiene género, pero es primera persona. Él es género masculino, número femenino y persona tercera. Ya está, ya ves, solo él hemos analizado, que también se puede utilizar en femenino, que es ella, ¿cierto? En el criterio sintáctico, sin embargo, hacemos el análisis de la palabra, pero en toda la oración, cómo está funcionando en la oración o en el discurso, tanto oral o escrito. Y nos dice, como sabemos que el pronombre puede reemplazar a un nombre, en el sujeto, por ejemplo, puede funcionar como núcleo. Cuando está en el predicado, puede funcionar como objeto directo, objeto indirecto, o si está dentro del circunstancial, también puede ser. Muy bien. Tenemos ahora el criterio lexicológico. El pronombre es una categoría de inventario cerrado, por lo tanto no admite incorporación de nuevos pronombres. Perfecto. Ya nos dijo, ya sabemos cuándo es de inventario cerrado y cuándo de inventario abierto. En las anteriores ocasiones vimos que algunos eran de inventario cerrado, por ejemplo los artículos eran de inventario cerrado, eran 9 y no pueden haber más porque nosotros no podemos traer un artículo de otra lengua y después utilizarlos con nuestra lengua, no. De igual forma sucede con los pronombres, no podemos traer otro pronombre y utilizarlo, más sí en otros, ¿no es cierto? Por ejemplo los adjetivos, los verbos, ahí sí. Por ejemplo, en cool es un adjetivo. Mi amigo es cool, dice. O es fresh. O sea, otras palabras más, dice. Le están dando un atributo. En cambio, es un adjetivo. ¿Ya? En el verbo, por ejemplo. Dotear. Dota, bien, es una sigla es más en inglés, pero si la verbalizamos, le dicen yo doteo. Vamos a dotear. Vamos a jugar Dota, estamos doteando, ya está verbalizado, ¿no es cierto? En cambio el pronombre no, el pronombre tiene todo su inventario y nada más, ahí queda, no podemos traer más. Muy bien,
Ya entonces ya vimos el semántico, el morfológico, el sintáctico y el lexicológico. Entonces, vamos a ver su clasificación. Tenemos pronombres personales que ya conocemos, los más conocidos. Después los demostrativos, los indefinidos, los relativos y los enfáticos. Los enfáticos son los más fáciles de reconocer. Los relativos también vamos a ver unas pequeñas diferencias. Los demostrativos, los demás son también los que se utilizan eh, como demostrativos. Determinantes demostrativos, determinantes positivos, numerales, eso ya vimos. En cambio, acá estamos viendo pronombres. Y si ya dijimos, ¿cuál sería la diferencia entre un pronombre y un determinante? A diferencia que ya dijimos que el pronombre reemplaza a un nombre o a un sustantivo. Y el determinante no, el determinante está al lado de un sustantivo. Por ejemplo, doy un ejemplo rápido. A ver, la casa es verde. La casa es verde. La es un determinante el la es un determinante artículo. La casa es verde. Y si yo digo en pronombre, esa es verde. O si quiero, puedo cambiar de esta forma también. Esa casa es verde. Ya lo estoy señalando, es un demostrativo, como nos dice acá, demostrativo. Pero si yo quiero, no, ya quiero quitar el nombre, el sustantivo, que es casa, esa es verde. Ya cambió, ahí ya no es ya no es un determinante, es un pronombre. La, ya la ahí también contó, la y casa se transformó en esa. La funciona en otras situaciones como pronombre. Ya ahora justamente vamos a hacer esa diferencia. Muy bien, entonces, vamos a ver pronombres personales. Son aquellos que señalan a las personas intermitentes en una conversación. Clasificación sintáctica de los pronombres personales. Se trata de una clasificación que atiende a la función de dichos pronombres, cumple dentro de la oración. Tenemos tres formas. Los subjetivos, estamos hablando de los personales, los subjetivos, los objetivos y los terminales. Cada de estos nos da justamente ese nombre para ser específicos. Cuando son subjetivos, se refieren que funcionan como sujeto, ¿ya? Tenemos yo, tú, vos, él, ella, ellos, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, usted, ustedes. Es lo más sencillo, esos son los más sencillos, más rápido de reconocer. Un poquito que se podría equivocar, perdón, en los objetivos. Son aquellos que funcionan como objeto directo o indirecto. Entonces eso quiere decir que yo, tú, vos, él, ella y todos los que tenemos ahí arriba no funcionan como objeto directo. En cambio, esos, sí, esos de ahí arriba funcionan, los subjetivos funcionan en el sujeto y los otros en el predicado. Por eso cuando hicimos, por ejemplo, esa casa, ya vamos a ver más adelante, no podemos poner la es verde. No tiene sentido, no hablamos nosotros así. Entonces, entonces podríamos decir diferente, que ya cambiamos todo. ¿Listo? Eso ya vamos a ver en una oración. Más, ahora estamos haciendo solamente el análisis morfológico. Cuando hagamos un análisis sintáctico, es decir, en la oración, ahí nos vamos a dar cuenta con más detalle. Eso es cuando hagamos oraciones, tanto oraciones simples, oraciones compuestas. Ahí vamos a hacer el estudio detallado de eso, por eso esto es el comienzo, introducción, esto es morfología. Recuerden cuando hicimos
cuando les estoy comentando morfología, cuando hablamos solo de la palabra y la analizamos, y justamente estamos haciendo eso. Y ya en sintaxis, todo lo que hemos hecho en la palabra aislada, vamos a hacerla en una oración, ¿ya? Eso ya vamos a hacer más adelante. Sobre todo eso ya en el último bimestre. En los últimos bimestres, tercero, cuarto bimestre, ahí vamos a hacer oraciones. Entonces, esas son las que nos dicen en objeto directo o objeto indirectos. Lo, las, la, las, leles, mete, senos, os. ¿Listo? Esos son. Y terminales. Esto se refiere que van a estar al final, no necesariamente una oración, sino siempre finalizan al momento de expresar algo. A diferencia de los objetivos, pueden estar justo al lado del verbo o antes del verbo, después del verbo. Cuando está antes del verbo, justamente nos habla acá en el cuadrito, son proclíticos y están después del verbo enclíticos. En cambio, los terminales tienen que estar al final siempre. Por ejemplo, a mí, para mí, de mí. Vamos como le dije, en una oración. Ya vamos a hacer, se diferencia en una oración. Son aquellos que funcionan como término. Yo quise a mi juguete, puede ser, pero siempre está en esa. Yo quise a mi juguete. Siempre hay esa diferencia. Y es más, tiene que estar con esa preposición. Porque si no habría con la preposición, mi juguete. Ahí cambia también esa oración. Mi juguete. Estarías refiriéndote a un determinante posesivo. Pero sería a mi juguete. Quiero mi juguete. Quiero mi juguete. Estarías pidiendo algo que posees, ¿no es cierto? Quiero mi juguete. Pero si tú dices quiero a mi juguete, ahí cambia. Esa preposición cambió bastante. Ya es más, hizo que el mi se transformara también en un pronombre. Quiero a mí. ¿Ya? Entonces, eso ya vamos, como les dije, vamos a hacer en una oración con más detalle. Solo hay que hacer una diferencia ahora morfológica y si se dan cuenta es más, están tildadas porque son justamente pronombres, el mi y el sí. ¿Recuerdan cuando hicimos, aunque me parece que todavía no hicimos horas, tildes, ¿no es cierto? Ya vamos a ir más adelante eso. Pero yo el año pasado les había enseñado también sobre las tildes diacríticas, donde en un cuadrito, y él le dice en una oración, si él te cede, tú mimas. Ese sí, por ejemplo, lleva tilde cuando es un pronombre. Yo les doy un ejemplo. Él vuelve en sí, es decir, él vuelve en él, por eso es de tercera persona. Lamentablemente algunos se equivocan. Yo vuelvo en sí. ¿Cómo vas a volver en sí? O sea, ¿vuelves en él? No. Yo vuelvo en mí. Tú vuelves en ti. Él vuelve en sí. ¿Ya? Por eso lleva tilde. El mí de la misma forma lleva tilde. El ti no lleva tilde porque no puede ser, no se puede, según la Real Academia, confundirse con otra palabra que es ti. ¿Ya? Por eso. Me olvidaba en todo caso, el T también acá, en el T y el C. Esos también acá no están llevando tilde. T lleva tilde cuando es un sustantivo de infusión, la bebida, ¿no? El té, la infusión para beber. Y el otro C lleva tilde cuando es verbo. En este caso es pronombre, por eso no lleva tilde. Muy bien, entonces justo nos dice las notas, dice los pronombres objetivos, esto es lo que están acá, los, las, leles, mete, senos, os. Dice, los pronombres objetivos denominados átonos porque carecen de acento en su estructura. Exacto. Carecen de acento. Son los pronombres átonos complementarios. Justamente no dice complementarios porque ayudan a la expresión. A veces cuando hablamos, sin esos no podemos
expresarnos bien, siempre las utilizamos. Y si les quitaríamos en la oración, no tendría sentido. De acuerdo con su posición puede ser proclíticos o enclíticos. Entonces, proclíticos, si estas preceden al verbo, es decir, si están antes del verbo. Por ejemplo, tenemos acá, se lo dijo, me lo compré. Está antes del verbo, el se, lo y me la. ¿Ya? Mela, ¿no es cierto? Mela. Me la compré, se lo dijo. A diferencia del proclítico, el proclítico está antes y separado. El enclítico está después y junto. O sea, se escriben juntos. Si se anexan al verbo o verboide. Ya dijimos cuáles eran los verboides. Los verboides son los que terminan en ar, ir. No son verbos esos, son verboides. Cada eso todavía tiene una función diferente, pero ya veremos cuando nos toque el verbo. Entonces dice, con verbos, por ejemplo, di, el verbo de eh, dar, ¿no es cierto? Di. O el verbo, perdón, decir, del verboide. Pero este está en conjunción, dice di. Dímelo. O el otro, cómprasemelo. Compras. Pues en este caso no está cómprasemelo, dice cómpramelo. Perdón, cómpraselo. Con infinitivo. Decir, dice, decírselo. Dejarlo. Puedes decir dejárselo. Con gerundio. Estudiándolo. Dándoselo. ¿Cómo hacen diferencia entre un verbo, un infinitivo y un gerundio? Pues el verbo son los que se conjugan con las personas gramaticales, yo, tú, él, tanto en singular y en plural. Dice yo, di, tú, por ejemplo, este es el verbo de decir, ¿no es cierto? Yo digo, tú dices, él dice. Yo dije, yo digo, tú dijiste, él dijo, y así. En cambio, el infinitivo son los que terminan en ar, ir. Amar, tener, reír. Esos son los que terminan los infinitivos. Los gerundios, ando, endo, yendo. Acá tenemos, por ejemplo, ando. Viene del verboide o del infinitivo estudiar, estudiando. Pero le ha puesto un pronombre estudiándolo. Por eso pueden diferenciar los verbos de los infinitivos y los gerundios. Muy bien. Entonces, los enclíticos son los que se juntan a los verbos, a los infinitivos o a los gerundios. Muy bien, sigamos entonces. Eso es en cuanto a los pronombres personales. Ahora vamos a ver los pronombres determinativos. También tocamos estos en los determinantes. Determinantes posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos. Ahora nos vamos a ver el pronombre. Recuerden, al inicio les había comentado que el pronombre, y sabe muy bien que reemplaza al nombre. Tan solo ustedes vean que reemplace y ya está. Es suficiente, se van a dar cuenta.
porque son los mismos que son de los determinantes demostrativos posesivos. Por ejemplo, vamos a ver cómo empecemos con el pronombre demostrativo. Son aquellos que indican distancia temporal o espacial en relación con las personas gramaticales. Son las siguientes. Tenemos este, ese, aquel, tanto en femeninos y en plurales. Por ejemplo, esta, esa, aquella. O y en plurales, estos, esos, aquellos. Ahora, en esto, eso, aquel o aquello, esos son, ya nos dijimos anteriormente, en los determinantes funcionan siempre como pronombres. Y en este caso digo, este me gusta. ¿A quién hace referencia a este? Puede ser un objeto, puede ser una persona. Este me gusta. Los hombres dirán, esta me gusta. Ahora, si alguien, entonces dice, este me gusta. ¿Quién sabe, no? Tal vez por ahí. Últimamente la libertad, libertad. Lo que más parece libertinaje. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia? En cambio, digo, este chico me gusta. Ah, cambia ahí. Este chico me gusta. La palabra este, cuando ya está al lado de un, o no, no solo este, sino cualquiera de estos que vamos a ver, ya está al lado de un sustantivo o un nombre, ya sería un determinante. Este chico me gusta. Pero si yo digo, este me gusta, ya desapareció el sustantivo o nombre. Entonces, todo, la palabra este ya está reemplazando a todo el sustantivo y a todo al sustantivo al nombre. Eso significa que ya se convierte en un pronombre. Este chico, perdón, este me gusta. Listo, ¿se dan cuenta? Ahora, por eso dijimos arriba, porque son complementarios. El mete son átonos complementarios. Ahí, por ejemplo, en este ejemplo que les di, este chico me gusta. Ya, ahora quité chico, dije, este me gusta. Ahora digo, si quito el me, este gusta. No tiene sentido. Este gusta. No tiene sentido. Por eso el me tiene que estar ahí, para que complemente y ayude en el significado cuando hablemos. Este me gusta. Ahí ya tiene sentido. Por eso es un pronombre átono complementario. ¿Ya? Pronombres posesivos son los que indican pertenencia en relación con las personas gramaticales. Dicen, eh, ya nos dice el nombre, posesivos, nos dan la idea de posesión. En cambio, en demostrativo, cuando puse el ejemplo, este chico está señalando, ¿no? Este. Ahora, si dijera ese chico me gusta, entonces ese me gusta, ya estaría lejos. Aquel me gusta, entonces ya cada vez más lejos, ¿no? En el posesivo, como nos da la idea de posesión, de pertenencia, igual que los determinantes, pero en este caso no tiene que estar el sujeto o el pronombre, perdón, el nombre. Por eso si nos diga pertenencia en relación con las personas gramaticales, son las siguientes: mío, tuyo, suyo, mi, tú, su, vuestro, vuestras, plurales y femeninos. Como ya saben, vuestro no la utilizamos. Raras ocasiones, uno, pero ni yo lo utilizo, ¿para qué les digo? No, es casi imposible que yo lo utilice. Entonces, son las que no utilizamos. Bueno, eso se estudia porque se estudia para tener presente, porque estudia en otros sitios y la estudio. Yo digo, por ejemplo, un ejemplo, a ver, digo, si yo digo, un ejemplo con tú. Tú estás jugando. Ese tú está reemplazando a alguien.
a una persona. Tú estás jugando. Entonces, yo digo, Mario está jugando. Marjorie está jugando. Ah, tú estás jugando. Estoy señalando, ¿no? Otro. Mm, a ver, otro, por ejemplo, esto es para mí. Está haciendo referencia que eso me pertenece. Esto es para mí. Es de posesión. Esto es suyo. Esto es suyo. Está haciendo también referencia que le pertenece. Y así podemos hacer, o esto es tuyo también. Entonces así empezamos a ver. Los posesivos nos da justamente esa idea de pertenencia. Los demostrativos, como se demuestra, eso tiene que ir de acuerdo a la distancia, al espacio, ¿no? Pronombres numerales. Ya, los pronombres numerales son los que indican cantidad, orden o repartición. Tienen que ver con lo justamente hemos hablado también. Todo con lo que hemos hablado en los determinantes. Ya les dije, todo esto tiene que ver con lo que hemos visto en determinantes. Sin embargo, el- la diferencia es que no tienen que estar al lado de un nombre. Cuando están al lado de un nombre, ya automáticamente es un determinante. Pero si esa palabra está representando o está reemplazando a un nombre o un sustantivo, automáticamente es un pronombre. Ya dije el ejemplo de ese, por ejemplo, este chico me gusta, pero si le quito chico, dice, queda este me gusta. Entonces, este ya es un pronombre. De igual forma funciona con todos los pronombres, porque por eso se llama pronombres, porque están reemplazando. Tenemos aquí en clasificación, tenemos cardinales, ya les dije. Los cardinales son los que conocemos, uno 2 3 4 al infinito. Los ordinales, los que nos dan orden, sucesión de algo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y así. También hacen ahí ya en los determinantes, ya les había indicado cuando se equivocan, ¿no? Por ejemplo, en los ordinales yo diría, me voy al quinto piso. Si yo digo, me voy al quinto, obviamente por eso les decía al inicio acá, también tiene que referirse en la definición semántica, decía, dependerá del contexto lingüístico. Justamente yo digo, me voy al quinto piso, ya, obviamente, va. Pero si a veces estamos hablando, digo, yo me voy al quinto. Por ejemplo, ahora en el contexto estaríamos en clase y estaríamos en el patio, me voy al quinto. ¿Te vas al quinto grado? No, me voy al quinto piso, ¿no? Ya, ahí ya estaría haciendo esa referencia. Pero como está piso ahí, el nombre, entonces quinto es un determinante. Pero si yo digo, me voy a quinto, ya se convierte en un pronombre, porque está reemplazando a todo el nombre. ¿Se dan cuenta? De igual la misma forma en cardinales, en partitivos de la misma forma. Indica fracción, medio, octavo, doceava. Por ejemplo, digo, yo quiero la doceava parte del pastel. Listo. Pero si yo quiero reemplazar a un pronombre, yo quiero la doceava del pastel. No, simplemente me pongo parte, listo. Ya se convirtió en pronombre. Yo quiero la doceava. O es más, si ya no dice del pastel, perdón. Estás en un contexto y dices, yo quiero la doceava. Alguien dice, yo quiero la doceava parte, yo quiero la doce y no sé qué más. Y empieza, no, yo quiero la doceava. Suficiente, ¿para qué más? Ya reemplazó todo. Entonces es un pronombre. Múltiples también. Indica multiplicar doble, triple, quíntuple y etcétera. Múltiplos, por ejemplo, a ver, digo,
Si dice, a ver, te daré la, el doble de tu pago. No, yo quiero el triple. Listo. Yo quiero el doble, ya está. Ya se convirtió en un pronombre. El doble del pago. No, yo quiero el triple. No, yo quiero el doble. Ya está reemplazando a todo un nombre. Por eso se convierte en un pronombre. Obviamente que lo utilizamos poco. Eso sí se diferencia mucho. Eh, no utilizamos este lenguaje que es más, poco más complicado. Por eso es el lenguaje super estándar. No es la coloquial. En la coloquial utilizamos cantidad de palabras que todo el mundo utiliza. Es más, se equivocan tanto sintácticamente como semánticamente, es más. ¿Por qué? Semánticamente son partitivos. Ordinalmente son de orden. Entonces, el ejemplo les dije del edificio. No puedes decir, me voy al onceavo. Me voy al undécimo o al al décimo primero. No me voy al onceavo piso, o en todo caso, no me voy al treceavo piso. Entonces me voy al treceavo. Me voy al decimotercero o al decimotercero. Decimotercero, suficiente. ¿Se dan cuenta? Por eso es la diferencia. Cuanto más sepamos gramática, todas las palabras, mejor utilizamos el lenguaje. Muy bien. Tenemos los distributivos. Indican repartición. El único es ambos. Ojo, cuando hablamos en los distributivos, en los determinantes, teníamos también el cada y sendos. Obviamente teníamos tres, cada, sendos y ambos. Pero acá, en el pronombre, solo tenemos de los distributivos, tenemos uno, que es ambos. Nada, nadie más. Cada y sendos funcionan también en determinantes, pero no en pronombres. El único que tenemos es ambos. Recuerden eso. ¿Ya? Solo ambos. El único. Y los pronombres indefinidos cuando hablamos dentro de los determinantes. Los indefinidos. Los numerales nos dicen que nos dan exactitud. A diferencia de los pronombres indefinidos, como dice su nombre, no tenemos algo definido. O sea, es bastante o es poco, pero no sabemos exactamente la cantidad. A diferencia de acá, sabemos uno, dos, sabemos la cantidad, primero, segundo, sabemos, nos dan un número exacto, igual que los partitivos. En cambio, en los indefinidos, perdón, no tenemos esa cantidad, ¿no es cierto? Entonces, decimos, son los que indican cantidad indefinida. Son los siguientes, pocos, muchos, algunos, otros. También puede ser en plural, también puede ser en femenino. Entonces, mucho, pocos, algunos, otros. Y de la misma forma, pocos amigos vinieron. Pocos amigos vinieron. Ese poco está al lado de un sustantivo, entonces es un determinante. Pero quito el determinante, perdón, quito el sustantivo y digo, pocos vinieron, entonces ese pocos se convierte en un pronombre. De la misma forma los demás. ¿Se dan cuenta? Así es sencillo nomás. Así funciona nuestro lenguaje. Muy bien. Sigamos entonces. Para terminar, ya tenemos los pronombres relativos. Son aquellos que hacen referencia a sustantivos mencionados. Esto quiere decir que primero hablamos de un sustantivo y aumentamos un poco más con los relativos. Es algo así como un nexo.
y se habla del mismo sustantivo. Esto funciona sobre todo en oraciones subordinadas. Ya hablaremos también eso cuando hagamos sintaxis, oraciones coordinadas, subordinadas, oraciones, lo que es en oraciones compuestas. Muy bien, nos tenemos el cuadrito con sustantivo antecedente, es decir, cuando hay un sustantivo antes. Admite todo tipo de antecedentes. ¿Con el qué? A ver, yo digo, a ver, mi amiga que canta por las noches. Ahí está el qué, que canta. Que canta por las noches. Que canta por las noches. ¿Quién canta por las noches? Mi amiga. Ahí está ese qué, ¿no es cierto? Claro, obviamente la oración yo les he puesto ya a mi amiga, pero si no hubiera puesto que canta por las noches. Yo no estoy preguntando, ¿qué canta por las noches? No, simplemente que canta por las noches. Estamos hablando, de repente dice, que canta por las noches. Ah, tu amiga. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi amiga que canta por las noches. Hace esa diferencia. Mi amiga que canta por las noches. Está haciendo referencia, por eso es una subordinada, porque hace referencia a ese sustantivo. Mi amiga que canta por las noches, que canta. Admite todo tipo de antecedentes del que. Siguiente, usan los artículos, el, la, cual, los, las, cuales, siempre y cuando es decir, estas tienen que coordinarse, esta, la cual y cuáles, tanto con el artículo, los artículos, se hacen referencia cuando hay una coordinación con el sustantivo. Por ejemplo, la amiga, la cual me ayuda. Puede ser mi amiga, la cual me ayuda, porque dices la amiga, el cual me ayuda, está mal, porque tiene que haber una coordinación. Podría ser, entonces sería el amigo, el cual me ayuda. Los amigos, los cuales me ayudan. Podrías decir fácil, los amigos me ayudan, pero a veces tienes que subordinar para decir una forma diferente. Los amigos, los cuales me ayudan. Ese ya es un pronombre relativo, porque está haciendo referencia a los sustantivos, al sustantivo anterior que dice los amigos, los cuales me ayudan. Porque si dices los amigos me ayudan, está haciendo referencia no está hablando de nadie. O sea, los amigos y punto. Los amigos me ayudan. El que me escucha los conoce. Entonces, si hago más énfasis, digo los amigos, los cuales me ayudan. ¿Se dan cuenta? En quienes, de la misma forma, admite solo antecedente de rasgos humanos. Eso quiere decir, solamente son humanos a diferencia de los otros. El que es diferente a todo, dice, a todo, a cualquiera. Puede ser cosa, puede ser animal, persona. En cambio, en quién y quiénes solamente son humanos. Mi amigo, quien es musculoso. Mis amigos, quienes cantan. Y así. Tenemos, por ejemplo, con sustantivos consecuentes, cuyo. La amiga cuya identidad no conozco. El amigo cuyo pasado es incierto. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y por último tenemos los pronombres enfáticos. Son aquellos pronombres que indican pregunta o admiración. Esa es fácil, ya la conocen. Son los siguientes, que, quién. Quién en algunos casos funciona con es. ¿Quién es, quién es él? Está haciendo referencia a quién, a otra persona, ¿no? ¿Cuál es? De la misma forma, cuánto, cuántas. Eso es tanto en preguntas, en preguntas
em, o de admiración. ¿Ya? Muy bien, chicos, esto hasta aquí, como ya saben, esto va a estar en el formulario. ¿Listo? Ya no se preocupen en mandarme por fotos, va a estar en el formulario. Y como saben, el documento va a estar también colgado. Eso es todo. Chau, chau, cuídense.